Dios les bendiga, hermanos, buenas tardes. El día de hoy quiero leer con ustedes un poquito la Escritura con una dirección con una dirección, hermanos, a profundizar en un tema que en lo personal ha sido muy insistente Dios en tocar. No tenía todavía mucha dirección en el área, pero creo que hoy puedo compartir con ustedes el tema y yo sé que va a ser de mucha bendición. El tema de hoy se llama sustitutos, así lo titulé, y para escribir el tema yo me hago una pregunta: ¿acaso la iglesia ha adquirido tradiciones, la iglesia, tradiciones que han sustituido la verdadera ley de Dios para los hijos de Dios? Yo estoy haciendo una pregunta. ¿La iglesia ha adquirido tradiciones que incluso han sustituido la ley de Dios? La respuesta rápida sería: no, hermano, nosotros leemos la Biblia y la Biblia es nuestra base. Pero incluso Jesús en su tiempo remarcó que los fariseos estaban anteponiendo la ley de ellos antes que la de Dios. Fariseos, estudiosos de la palabra. Y entonces, hoy quisiera hablar acerca de algunas tradiciones que se han metido a nuestra iglesia y que las apapachamos, las tenemos aquí apapachando como ese cachorro que tanto queremos y que no nos hemos dado cuenta de que ya le quitaron su lugar a la ley. ¿Sale? Yo nada más mirando hacia los días que vienen, ya estamos pensando en la Navidad, ¿verdad? Nada más estoy pensando en la Navidad. ¿Dónde dice la Biblia que se celebra la Navidad? ¿Quién sabe? Pero la iglesia ya lo celebra. Incluso hay iglesias donde están viendo de qué tamaño van a poner el árbol este año, porque hay otras iglesias que los ponen muy grandes y nos estamos quedando atrás. Ya viene el Día de Muertos. Estamos viendo de cuántos pisos vamos a poner el altar. Eso ya no debería ser ni siquiera un problema. Sin embargo, todavía es una tradición que afecta a algunos integrantes de la iglesia. ¿Sale? Entonces, fíjese nada más, llevo mencionando dos tradiciones que somos puntuales en el tiempo y en la forma. Tiempo y forma. ¿Qué día se celebra la Navidad? Unánime voy a escuchar. 24. ¿Ok? ¿24 de qué? De diciembre. Ok. 25 de diciembre. Tal vez la discusión sea
No, pues es que 24 es Nochebuena, 25 Navidad. Todas las noches son buenas. Todas las noches. O sea, nada más para que vean, todos ubican esto. Yo les pregunto, ¿cuándo se celebra la Pascua? No oigo que discutan ese asunto. ¿Cuándo se celebra el Día de las Trompetas? ¿Cuándo se celebra el Día de los Tabernáculos? Vamos a leer la Escritura, ¿les parece? Leyendo la Escritura vamos a dejar que Dios nos hable y nos dé conocimiento y que con ese conocimiento podamos hacer lo correcto. ¿Sale? ¿Cómo se llama el tema? Sustitutos. Imagínense que le sustituyan a la mujer, varones. Los varones, por favor. No, que le sustituyan al amor de su vida, pues. No, les estoy dando una pregunta que van a responder todos, pues no pasa nada, pastor, si sustituyen a la mujer. Mujeres, si le sustituyen al hombre, ¿se darían cuenta? Pues claro que nos damos cuenta. Pero la palabra de Dios nos la han sustituido, nos la han diluido, nos la han cambiado en muchas ocasiones y no nos hemos dado cuenta. Por eso el tema se llama sustitutos. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Voy a hablar un poco yo y voy a dejar que la Escritura hable lo más que se permita en este lugar. ¿Sale? Marcos capítulo 7. Lo voy a ir leyendo en lo que ustedes lo encuentran. Marcos. Acuérdense, Marcos está después de Mateo, antes de Lucas, después de Malaquías, antes de Hechos, antes de Romanos. Marcos capítulo 7, versículos del 1 al 13, dice lo siguiente. Cierto día, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén a ver a Jesús. Los grandes maestros se movieron de Jerusalén para ver a Jesús. Tenían interés en verlo. Notaron que algunos de sus discípulos no seguían, escuchen bien, el ritual judío. Repita conmigo, ritual judío. Otra vez, repitan conmigo, ritual judío de lavarse las manos antes de comer. Yo diría que ritual de todas las madres, ¿verdad? ¿Cómo son las madres? Lávate las manos antes de comer. Bueno, pero aquí dice el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. Versículo 3. Los judíos, sobre todo los fariseos, no comen, escuche bien, no comen si antes no han derramado agua sobre el hueco de sus manos, como exigen, repita conmigo, sus tradiciones antiguas. Sus tradiciones antiguas. Tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua. Esa es solo una de las tantas tradiciones a las que se han aferrado, tal como el lavado ceremonial de vasos, y aquí menciona algunos, lavado ceremonial de vasos, jarras y vasijas de metal. Entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Fíjese, ellos tenían interés en ver a Jesús, ahí está Jesús, pero empiezan a ver que los discípulos están comiendo sin antes hacer su tradicional lavado de manos. O sea, no iban, bueno, sí iban a ver a Jesús, pero les brincó ver que los discípulos no estaban aprendiendo lo que Jesús debería enseñarles. Le está diciendo, ¿cómo es posible que tus discípulos no se laven las manos como lo hacemos tradicionalmente? Escuche bien. ¿Por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Repita conmigo, nuestra antigua tradición. Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos.
Jesús contestó. Jesús es tremendo en esta respuesta. Hipócritas, le dice. Jesús contestó, hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios. ¿Conoce gente que honra a Dios solo con sus labios? Este pueblo, dice, Isaías profetizó de ustedes, este pueblo solo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Mujeres, ¿ustedes se dan cuenta cuando el marido nada más les dice te amo por decirlo? Pregunto a la mujer porque la mujer sabe cuando el marido anda mirando para otro lado, ¿verdad? Y entonces, ya cambió, ya anda viendo otra mujer por ahí. La mujer se da cuenta, es sentimental. Y el marido, por más listo que se crea, no va a engañar a la mujer tan fácilmente. Entonces dice, Isaías profetizó de que esta gente suele honrar a Dios solamente de labios para afuera, pero el corazón de ellos, dice, está muy lejos de mí. Su adoración es una farsa. Qué tremendo es Jesús aquí hablando, ¿eh? Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas. Repita conmigo, ideas humanas. Como si fueran mandatos de Dios. Entonces, vuelvo a la pregunta que originó el tema. ¿Hay tradiciones en la iglesia que han sustituido la ley de Dios? Jesús está diciendo, sí hay, dice, porque se están enseñando tradiciones humanas y las venden, no las venden, las enseñan como si fueran mandatos de Dios. Qué terrible es esto, pero bueno, pasa. Versículo 8, pues ustedes pasan por alto la ley de Dios, y aquí viene la parte importante, y la reemplazan con su propia tradición. ¿Reemplazar es lo mismo que sustituir? Sí. Estás diciendo, esto no me gusta, pero este me gusta más, entonces lo quito y pongo esto. Entonces, mujeres, ahí está el marido, de repente, ahí está el marido y le ponen un robot igualito, pero habla así, sí voy por las cosas. ¿Y usted no se va a dar cuenta que ese no es su marido? ¿Lava los trastes? Claro que sí, y se pone a lavar los trastes. Y yo voy a decir, no hombre, mi marido no lavaría los trastes, para empezar, ¿no? Ese no obedece. O sea, usted se daría cuenta, le sustituyeron a la persona. Entonces Jesús dice, pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Entonces dijo, ustedes esquivan hábilmente, está hablando de que ustedes andan pensando cómo brincarse la ley. Ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Ay, pastor, pero es que en Navidad hacemos ponche en la iglesia y este año le tocaba a la hermanita tal. Nos aferramos a ciertas tradiciones porque es bonito, mas no es mandamiento. Ahora, les voy a ser honesto, usted va a decir, qué exagerado. Y sí, es una exageración, pero yo le voy a decir una cosa. Si nosotros hiciéramos primero lo que dice la palabra, usted puede celebrar lo que quiera. Pero quiero que hoy entienda qué no estamos haciendo y cómo es posible que en vez de darle prioridad a esto, se la estamos dando a otras cosas. Otras muchas cosas. Nada más en algunos templos no dejan que muevas el púlpito del lugar. Nada más voy a poner un ejemplo. Si tú lo mueves, hermano, tú te metes en un problema. Porque desde el principio ese púlpito ha estado ahí. Y ahí se predica y ahí se debe declarar la palabra. ¿Dónde dice eso? Es una tradición. Yo siempre me he preguntado, entonces la iglesia de Pedro, de Juan, de Santiago, estaba bien mal porque predicaban en las casas. ¿Quién está mal? ¿Ellos por predicar en casas o nosotros porque hemos abrazado una tradición muy personal y muy actual? No que el color debe ser de tal porque todos los demás colores son del diablo. ¿Dónde dice eso?
Fíjese, tradiciones. Hay una historia que a mí me contaron cuando recién llegué a la iglesia. Dice, hermano, te voy a contar una historia y tú toma tu decisión, ¿está bien? Me dice, hubo una iglesia que se quedó sin pastor y se hizo una asamblea entre pastores y dijeron, este pastor va a quedar muy bien porque es un pastor que multiplica, es un pastor que hace crecer, iglesia que toca, iglesia que la bendice. Es muy moderno, pero a la vez es tremendo, bien ungido. Llega el pastor y en medio del templo hay un piano, pero un pianote, hermanos, en medio del templo. Y lo primero que pregunta el pastor al llegar es, ¿y ese piano? Siempre ha estado en la iglesia y ahí va a quedarse. Entonces a la semana siguiente el piano anda hasta allá afuera y el pastor ya acomodó las sillas, acomodó todo a su modo. Y en un mes mandan una carta al distrito, ¿sabe qué? Cámbienos este pastor porque nos tiró el piano. Y ahí va para atrás el pastor, ni siquiera lo dejaron trabajar. Y ya de ahí dice la asamblea, no, pues vamos a mandar entonces a uno de esos que no crecen mucho, pero son tradicionales. Y entonces cuando llega ya está el piano otra vez ahí en medio, ¿no? Porque la iglesia así empezó, con un piano en medio. No saben ni por qué, pero ahí estaba el piano. Y entonces dice que el pastor pregunta, dice, ¿y ese piano qué hace ahí? Ese piano siempre ha estado ahí déjelo. Y cuidadito, porque el anterior pastor lo movió y por eso se fue. ¿Y a qué hora es el servicio? No, pues a las 10. Él llegaba a 9:30. Miraba el piano, le buscaba y lo arrimaba 1 centímetro. Nadie se daba cuenta, lo arrimó 1 centímetro. Y este hombre predicaba la palabra. Y la iglesia recibía la palabra. A la semana siguiente lo mueve 5 centímetros. A la semana siguiente otros 5 centímetros. Y así siempre llegaba él antes que cualquiera para que nadie se diera cuenta que le daba un empujoncito más al piano. Después de 1 año la iglesia estaba enamorada de este pastor y el piano estaba allá afuera. Me dice el pastor, te cuento esta historia, tú toma la manera en la que vas a trabajar. ¿Dónde está el piano por acá? Aquí no hay piano, pero hay otras cosas. Hermanos, continúo con la lectura. Esto fue una historia para que no se me duerman. Es que tengo que contar. Yo tengo que pensar, Dios, ¿cómo distraigo a tu iglesia? No. Yo de repente tengo que hacer que usted esté activo. Pero yo sé que la palabra hace que usted esté más activo. Así que dice la escritura. Por ejemplo, Moisés le dio la siguiente ley de Dios. Fíjense, Moisés les dio la siguiente ley de Dios. Esta sí es ley de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Y cualquiera, escúcheme bien lo que vamos a leer. Y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre, tiene que morir. Hasta se quedaron sin aire algunos, ¿no? Eso dice la escritura. Pero pastor, eso es el Antiguo Testamento, vivimos por la gracia. No se equivoque. Esto es ley de Dios, dada al pueblo de Dios. Pero está hablando con los fariseos, no está hablando con usted. Jesús está hablando con los fariseos. Vamos a seguir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno le diga a sus padres. Fíjese, los fariseos enseñaban esto. Lo siento, papá, mamá, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. Dice, ustedes invalidan la ley de Dios enseñando esto que es contrario al mandato de Dios. El mandato de Dios dice, honra, y ustedes les dicen a la gente, si ustedes se lo quieren dar a Dios, dénselo, no importa que su papá se quede como está, mal, enfermo, triste, pobre, no importa. Fíjense lo que Jesús está observando a los maestros de la ley. De esta manera ustedes permiten, y escuchen bien, aquí es donde viene mi responsabilidad hoy como pastor, y ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados. ¿Estaba Jesús en lo correcto al señalar esto?
Sí, totalmente. Porque para Jesús, el mandato de Dios de honrar a tus padres está por encima de cualquier tradición humana. Por encima de cualquier tradición de un maestro de la ley. Porque ni siquiera es una ley de Dios el que tú sustituyas la honra por darle algo a Dios. Solo en la dirección de la honra. Escuche bien, y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y este es solo un ejemplo, dice Jesús, entre muchos otros. Vuelvo a hacer la pregunta de sustitutos. ¿La iglesia ha adquirido tradiciones hoy que han sustituido la verdad de Dios, la ley de Dios? Sí, la iglesia lo ha hecho. La iglesia lo ha hecho. Mientras yo siga viendo que hay más preocupación por otras cosas, sí, la iglesia se ha permitido poner por encima de mandatos de Dios otras cosas. De repente entramos en esta dinámica. Fíjese, el tema de la Navidad. Y tal vez a nadie les guste que se toque este tema. Pero ¿cómo es posible que nosotros celebremos la Navidad si ni siquiera sabemos por qué se celebra ese día? No lo sabemos. Realmente no tenemos una razón. Pero se han inyectado, fíjese, con tal de justificarla, hemos dicho lo siguiente: ay, es que en todo el mundo esta es la fecha en la que todos están celebrando el nacimiento de Jesús. Y entonces la iglesia se está adaptando a lo que todo el mundo hace. No enseñamos de Santa Claus, está bien, o sea, qué bueno, pero lo tenemos que celebrar porque todos los demás lo están haciendo y es una oportunidad para hablar de Jesús. Las oportunidades para hablar de Jesús están todos los días. Todos los días. Quiero que empecemos a conocer un poco de lo que la Escritura nos dice acerca de las enseñanzas de Dios. Pero antes quiero hablar de una historia. Esto lo escribe un hombre llamado Nehemías Gordon. Es un judío caraíta que descubrió cosas importantes de Jesús. Y esto que voy a leer ahorita es una parte de su libro y me encanta la descripción que hace acerca de la confusión que hay por la mala enseñanza de la iglesia a los congregantes. Escuche bien. Él escribe esto. Está contando una historia. Dice: me había familiarizado con las enseñanzas de Yeshua contra las tradiciones de los ancianos años atrás. En aquel entonces conocí a un hombre muy interesante que se describía a sí mismo como un cristiano guardador de la Torá. ¿Qué es la Torá, hermanos? Ok, la Biblia. En sus sinagogas sale. Es un libro que solo tienen los judíos. ¿Alguien más? La Torá es la ley de Dios. Nosotros la conocemos como Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco, Aleisa? El Pentateuco son los 5 libros que escribió Moisés. Entonces, ¿los tenemos nosotros, sí o no? Sí, están en nuestra Biblia. Usted abre su Biblia, el primer libro que aparece es Génesis. Autor, Moisés. Después de Génesis usted encuentra Éxodo, autor, Moisés. Después usted encuentra Números, autor, Moisés. Después encuentra Levítico, autor, Moisés. Después encuentra Deuteronomio. ¿Quién es el autor? Moisés. Esa es la Torá. Hoy vamos a aprender muchas cosas. Entonces la Torá no es desconocida para nosotros. La Torá es la ley de Dios dada a través de Moisés. Por lo tanto, todos los libros escritos por Moisés, ahí está la Torá. O sea, la instrucción de Dios. Fíjese, hay iglesias donde no leen el Antiguo Testamento. Iglesias cristianas. Y yo diría, ¿y cómo saben entonces de David? ¿Cómo saben de dónde desciende Jesús? ¿Solo por lo que dice Mateo? Pero ¿por qué David es tan importante? Si nosotros omitimos, aquí hay una Biblia, si nosotros omitimos el Antiguo Testamento de nuestro haber, este libro está súper reducido. O sea, están letras muy chiquitas.
Pero entonces nuestro conocimiento solamente abarcaría esto. ¿Cuánto estaríamos desechando? ¿Esto es más o menos que esto? Mucho más. Y hay iglesias que no quieren saber nada del Antiguo Testamento y solo están enseñando esto. ¿Qué enseñó Jesús? ¿Esto? No existía el Nuevo Testamento. Él es toda la palabra. De Él se inspiró este otro cachito. Verdades que el pueblo, no solo judío, necesitaba, sino el nuevo pueblo de Dios necesitaba saber acerca del plan de salvación que tenía Dios para la humanidad. Entonces dice, ahora sí, ya sabemos qué es la Torá. Y entonces conoce a él, a un cristiano que se hace llamar a sí mismo cristiano guardador de la Torá, o sea, un cristiano guardador de la ley. Fíjese, nunca antes había conocido a un cristiano guardador de la Torá y quedé bastante perplejo en cuanto a lo que esto podría significar. Yo siempre había pensado que los seguidores de Yeshua odiaban la Torá y le aseguro que muchos de nosotros creemos que Jesús refutó la Torá, la ley de Dios. Muchos creemos esto. Yo siempre había pensado que los seguidores de Yeshua odiaban la Torá, que creían que la Torá había sido anulada y que había sido clavada en la cruz del Calvario. Eso es lo que está diciendo este escritor. Así que cuando este nuevo amigo mío me reveló que era un cristiano guardador de la Torá, yo le pedí que me explicara lo que quería decir eso. Bien, él había pasado algún tiempo conmigo y sabía que siempre que discutieras de algo con un caraíta, un judío caraíta, o sea, él debías presentar fuentes. Por tanto, en lugar de hablar en plan teórico, simplemente abrió su Nuevo Testamento en el libro de Mateo y me leyó las palabras de Yeshua en Mateo 5:18. Si quiere lo puede leer. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, usted ya conoce este pasaje, ni una jota, ni una tilde, ¿qué? Pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ni una jota, ni una tilde pasará, o sea, nada puedes borrar hasta que todo se haya cumplido. Entonces, ¿Jesús está confirmando que la ley es parte de nuestra vida? Por supuesto que sí. Entonces fíjese, este cristiano, guardador de la Torá, le está diciendo, mira, aquí dice esto Jesús. Él explicó que Yeshua estaba diciendo que la Torá no había sido anulada, ni en el más mínimo detalle. Hasta aquí vamos bien. Entonces mi amigo continuó, pero, y escribe, hay siempre un pero en estas cosas. Pero, explicó mi amigo, cristiano guardador de la Torá, hubo algunas cosas, escuche bien, hubo algunas cosas en la Torá que Yeshua sí anuló. Dice, sigue escribiendo él, bien, yo sabía que esto resultaba inverosímil. Le pregunté si podía darme algunos ejemplos de qué es lo que Jesús anuló de la Torá. Él explicó que originalmente, escuche bien, había un mandamiento de lavarse las manos antes de comer pan. Lo acabamos de leer ahorita. ¿Cómo lo está definiendo el amigo cristiano guardador de la Torá? Como un mandamiento. ¿Y qué cree que preguntó este hombre? Dice, había un mandamiento de lavarse las manos antes de comer pan, pero que Yeshua anuló este mandamiento. Bien, dice el autor, cuando oí esto no pude contener la risa. O sea, se rió de él por lo que estaba diciendo. Le pedí a mi amigo que abriera el Antiguo Testamento donde se encontraba el versículo que decía que había que lavarse las manos antes de comer pan. ¿Qué cree que pasó? No lo encontró. No existe ningún mandamiento que diga que hay que lavarse las manos antes de comer pan. ¿Por qué, hermanos? Por eso, ¿se acuerdan que les dije? Repitan conmigo varios momentos en la lectura. Porque eran tradiciones judías. Tradiciones de los fariseos.
mas no mandamientos. Y por eso Jesús señalaba, ustedes pasan por encima la ley de Dios para poner sus mandatos humanos. Y uno de ellos era, ¿por qué nos están lavando las manos antes de comer el pan? Qué tremendo que un cristiano crea que el lavamiento de manos era un mandamiento. Y así nos hemos de topar con muchos mandamientos que hemos creído que son mandamientos y que lamentablemente nunca lo han sido. Nunca lo han sido, hermanos. Han sido simplemente tradiciones. Y muchas tradiciones judías se han quedado porque se vuelven anuales, costumbres. Ni siquiera tienen un fundamento de verdad, simplemente, no, pues esta tradición la viene haciendo el hermano desde hace 50 años, se queda anotado, una carga más para el pueblo. ¿Dios es así para escribir leyes? No, Él las dio toditas en un solo momento. Y esas siguen siendo válidas miles de años después. Y lo seguirán siendo, hermanos. Nuestras tradiciones de hoy se van a acabar, se van a perder, se van a diluir. Alguien las va a quitar, pero la palabra de Dios nadie la va a poder cambiar. Y eso es lo maravilloso del mandato de Dios. Que lo que Él dijo, eso siempre se va a cumplir. Y siempre va a ser de bendición para su vida. Fíjese, y ya se están cumpliendo muchas cosas. Dice, cuando oí eso no pude contener la risa. Le pedí a mi amigo que abriera el Antiguo Testamento donde se encontraba el versículo que decía que se han de lavar las manos antes de comer pan. Él estaba seguro de que estaba allí, en alguna parte. Debe estar en Levítico o en Números, en alguna parte de todas estas leyes rituales. Le dejé sufrir, dice, durante un rato. Yo también lo haría, hermanos. Le dejé sufrir durante un rato. Dice, mientras rebuscaba capítulo por capítulo y no lo encontraba. Después de aproximadamente 15 minutos, yo le expliqué que no había tal mandamiento en ninguna parte de la Torá. Ya, el judío se apiadó de él, porque si no, no iban a terminar esa plática. Y le dice, no lo vas a encontrar. Ahora, que un judío te lo diga, ¿tiene peso? Hermano, los judíos desde los 10 años se aprenden la Torá de pies a cabeza. Y él sabía, ahí no existe eso. Y se lo dijo, no lo vas a encontrar, hombre, ya déjalo. Pues bien, yo sabía que en ninguna parte de la Torá encontraría lo del lavamiento de manos y se lo expliqué a mi amigo cristiano guardador de la Torá. Él se sorprendió, así que abrimos Mateo 15, donde dice cómo los discípulos de Yeshua se sientan a comer pan sin lavarse las manos. Los fariseos se aproximan a Yeshua y le reprochan diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición? Escuche bien, la tradición de los ancianos. Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? O sea, Jesús no les respondió, les devolvió una pregunta. Ustedes dicen que mis discípulos las quebrantan, explíquenme por qué ustedes rompen la ley de Dios para que sus tradiciones tengan mayor validez. No se les acusaba a los discípulos de Yeshua de violar la Torá, sino la tradición de los ancianos. De la PGR, pues. Esa tradición es la que estaban quejándose ellos. Y Jesús les dijo, no está rompiendo nada de Dios. Nada de Dios está rompiendo aquí. Y se los dejo claro, Jesús fue muy puntual. Dice, Yeshua respondió que realmente eran las tradiciones de los ancianos las que transgreden el mandamiento de Dios. Bien puedo entender cómo alguien poco familiarizado con el fariseísmo podría confundir tradición de los ancianos con la Torá. Acabamos de descubrir que desconocemos el concepto de Torá, ¿cierto? Ahorita ya no lo desconocen, hermanos, ya se lo saben de pies a cabeza. El cristiano conoce la Torá como Pentateuco o como los libros de Moisés. ¿Están en su Biblia? Están ahí. Entonces son parte de nuestra vida diaria. ¿Ok? Entonces, continuamos. Pero yo crecí, dice, con el fariseísmo y en cierto modo entendía exactamente de qué estaba hablando Yeshua, porque yo también pasé por lo mismo.
yo comprendía que para entender lo que Yeshua estaba diciendo, mi amigo necesitaría un curso intensivo sobre el judaísmo farisaico. Y el libro continúa, solo quería extraer esta parte del libro. El libro se llama El Yeshua hebreo frente al Jesús griego. ¿Vale? Muy buen libro. Nehemías Gordon es el autor. Comencemos a conocer las fiestas, las que sí se deben celebrar anualmente. Vamos a empezar hoy con este tema. Solo conocer las fiestas de manera general y qué propósito tienen. Porque la Navidad usted tiene un montón de pretextos y objetivos para celebrarlo, pero de estas fiestas, pues no, nada más la Pascua y quién sabe para qué. Primer fiesta anual. Y si usted quiere saber de las fiestas, váyase a Levítico capítulo 23, ahí están todas. Levítico, anote por ahí, se le puede olvidar, créame. A mí se me olvida todo si no lo anoto. Levítico capítulo 23. Pascua. Fecha, anochecer del día 14 del primer mes de Nisán, de acuerdo al calendario sagrado. No el mes de enero, sino el mes judío. ¿Sale? Entonces es el día 14 del primer mes del calendario judío, del calendario sagrado. Pesach o Pascua, palabra cuyo significado esencial es pasar por alto. Repita conmigo, Pascua significa pasar por alto. ¿Qué pasa por alto Dios? ¿Se acuerda usted cómo se celebró la Pascua? Mataron un cordero, estaban en Egipto, todavía eran esclavos de Egipto, ya habían pasado 9 plagas habían azotado gravemente a Egipto, y Moisés fue y le dijo, deja libre a mi pueblo, y el faraón dijo, no. Entonces Dios le dijo, vas a celebrar lo siguiente, Pascua. Van a matar un cordero de 1 año, completamente limpio, lo van a comer en familia, y de la sangre derramada de ese cordero van a poner en los tindeles de la puerta sangre del cordero. Porque esta noche pasará el ángel de la muerte, y todo donde haya la marca de la sangre del cordero, el ángel de la muerte no entrará. ¡Ah, qué maravilloso! La sangre de Cristo hace que la muerte nunca llegue a la puerta de tu casa. Y estoy hablando en términos eternos. Usted tiene otro destino, gracias a la sangre de nuestro Señor Jesús. Yo le pregunto, con el conocimiento que hasta ahorita le he medio desmenuzado, ¿vale la pena celebrar la Pascua? Por supuesto que sí. Ah, no, pero la Navidad, ¿dónde queda? No, la Navidad, olvídese de ella. Primero esto, que es ley de Dios. Ya después, si quiere, celebramos el aniversario del templo incluso, que ni se acuerdan, hermanos. Ya pregunté por ahí y de repente, no, es que fue el tal, y otro hermano dice, no, fue tal. No importa, lo ponemos después, pero esto es más importante porque esto no ha cambiado. No ha cambiado desde Moisés. Esta fecha fue establecida y hasta el día de hoy sigue siendo la misma fecha. Ah, pero andamos viendo que si el 24 es Navidad o es Nochebuena, que si no sé qué, que ni si no sé cuándo, que no, el 28 ni lo toques porque es Día de los Santos Inocentes, ese día no hagas bromas. Hermanos, no sabemos todo el calendario mexicano, pero nuestro calendario espiritual no lo conocemos. Fíjese, Pascua, Pesach, es la celebración que conmemora la última plaga que vino sobre los egipcios, gracias a la cual finalmente sucedió la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel y su partida, por fin, de Egipto. ¿Qué celebramos el día de la Pascua? Que Cristo me hizo libre. Y no a mí nada más, al pueblo que trajo la bendición a mi vida, porque nosotros no somos judíos, pero a través de la Pascua yo recuerdo cómo Dios liberó por primera vez de manera poderosa a su pueblo, y recuerdo, al recordar digo, Dios me puede liberar a mí también. E incluso lo podemos decir, Dios ya me liberó de la libertad, de la privacidad de libertad que tenía. Yo era esclavo del pecado, porque al final Egipto representa el pecado en el que vivía esta nación.
Vivían esclavos de lo que el egipcio dijera. Usted vivía esclavo de lo que su pecado le decía que hiciera. Hoy ya la piensan. Ahí está el hermano que de repente dice, ay, de repente me acuerdo que soy cristiano y mejor me voy. ¿Sí me explico? Me acuerdo que ya no soy violento, que ya no soy como antes y mejor me retiro antes de que le vaya a reventar el pescuezo a esta persona. ¿Cómo no celebrar la Pascua? ¿Tiene algo que ver con nuestro Cristo? Todo. Él es el cordero del sacrificio. Él entregó hasta la última gota de sangre. Y es su marca en mi corazón la que hace que la muerte ya no tenga poder sobre mí. ¡Qué tremendo! ¿Se da cuenta en dónde queda la Navidad? La Navidad ya no tiene ningún sentido para nosotros. Es que ¿cómo vamos a adornar? No, hermanos, bueno, celebremos quizás el fin de año en nuestro calendario normal, en lo que vamos agarrando la onda, pero dejemos esas tradiciones porque no pueden estar primero antes que lo que Dios nos mandó a celebrar. Porque esto, si lo encuentra en Levíticos 23, usted va a oír que dice, esto es mandamiento perpetuo. ¿Qué significa? Para siempre. Para siempre. Nos encanta decir, somos el pueblo de Dios. ¿Y qué hace el pueblo de Dios? Celebra esto. Ay, no, hermano, pero es que eso es del Antiguo Testamento. Entonces no es pueblo de Dios, porque desde el Antiguo Testamento Dios estableció un plan de salvación para la nación. ¡Qué tremendo! De verdad. Sigamos, segunda fiesta, la fiesta de los panes sin levadura. Anótelo, Ay, hermano, se les va a olvidar. Les voy a pasar la hoja si quieren. Primera fiesta, la Pascua o Pesach. Segunda fiesta, los panes sin levadura. Fecha, el día 15 del primer mes de Nisan, según el calendario sagrado. O sea, al día siguiente de la Pascua. Conforme se termina la cena del Pesach, comienza la fiesta de Matzot o panes sin levadura. La Torá nos instruye, ahora ya no desconoce este término, ya no puede decir la Torá, pero nosotros no la tenemos. No, usted la tiene. La Torá nos instruye a consumir pan sin levadura durante los 7 días siguientes. Los 7 días siguientes. ¿Con qué propósito? Ay, hermano, pero ¿por qué si ese pan sabe re feo? Échele tantita levadura, aunque sea. Bueno, ahorita vamos a entender por qué. ¿Qué es lo que estamos celebrando? Para hacer memoria de que nuestros padres, y son nuestros padres espirituales, tuvieron que salir deprisa, sin dar tiempo para que el pan leudara. Usted sabe más cómo fabricar pan, me imagino que el hermano, porque ese hermano es albañil, es eléctrico, es panadero también. Tortillero. ¿Por qué el pan sin levadura? Porque es un recordatorio. Y yo le recuerdo una cosa, ¿cómo empezó su vida cristiana? Después de conocer a Cristo, y yo tengo un ejemplo clarísimo, muy lúcido. Uno ya no anda bien acelerado, hermanos. Ya no vives como antes, sino, ¿se puede hacer esto? ¿Se puede hacer esto? Y andas preguntando. Y te va a salir una grosería y estás, no, ¿cómo voy a decir una grosería? Sin leudar. Empiezas tus primeros días despacio, tranquilo, con mucho cuidado de lo que vas a hacer. El panadero, ¿qué hace? Hambre, no quiere inflar, ahí va otro poco de levadura. Sí, así le hace y brum, infla el pan, o sea, se ve bonito. Pero Dios nos quiere naturales. Dios nos quiere así como somos, porque así es como nos quiere transformar. Es una transformación la que vivió este pueblo, porque durante los primeros días estaban saliendo de Egipto, huyendo, corriendo, y este pan sin levadura fue su único alimento los siguientes días. ¿Ustedes para qué creen? ¿Qué comieron en medio del desierto durante 40 años?
¿Tenía levadura? Dios los estaba preparando. ¿Me está entendiendo usted? Dios no se equivoca. Sus mandatos tienen un propósito. Y aquí está diciendo, tuvieron que salir deprisa sin dar tiempo para que el pan leudara, efecto causado por la levadura. Por eso se celebra la fiesta de los panes sin levadura. Yo le pregunto, ¿vale la pena celebrar esto? Por supuesto que sí, porque es un recordatorio. A mí me recuerda lo que vivieron ellos, incluso me hace recordar mis primeros meses, días, años en la vida cristiana. Todo el que ha vivido una vida cristiana de verdadera transformación sabe que no ha sido fácil. Pero una vez que cruzas el Mar Rojo, hermanos, tú sabes que tienes un Dios poderoso. Tú lo sabes, ya estás experimentado en la poderosa mano de Dios. Pero mientras tienes que, espérate tantito. Yo sé que te lo mereces, porque mucho cristiano entra y dice, me merezco las bendiciones de Dios. Espérate, primero entra el proceso. Hay muchas iglesias, reclámelo, hermano, lleva un día en la iglesia y ya le está pidiendo que reclame bendiciones. Declárelo, hermano. Espérate, enséñale a conocer a Dios. Esto nos hace conocer a nuestro Dios. Al final, ¿el pueblo fue libre? Sí. ¿Le hizo daño el pan sin levadura? No. Le hizo mucho bien a ese pueblo. Imagínese, eres libre. Espérame, voy a agarrar mis cositas. Voy a prepararme un pastelito, en el camino puede que me dé hambre y pues no sé cuántos días voy a estar ahí. Mejor me llevo un pastel de 3 leches. No, órale, a moverle lo que pueda cargar usted y llévese panes sin levadura. Y eso es lo que comieron en el camino. Tercera fiesta, la fiesta de los primeros frutos. Anótelo por ahí. Bueno, incluso para que lo anota, ¿verdad? Levítico 23, ahí está todo. Los primeros frutos, fecha, el día siguiente del primer día de reposo. Híjole, pero es que aquí no saben cuál es el día de reposo, ¿eh? Bueno, no es cierto. El día siguiente del primer día de reposo, que sigue de las fiestas de los panes sin levadura. O sea, son 7 días de las fiestas de los panes sin levadura al día siguiente. Y ese día cae en Shabbat. Fíjese. En vista de que la fiesta dura una semana completa, o sea, la fiesta de los panes sin levadura, siempre habrá un Shabbat semanal en ella. El día después de ese Shabbat se nos ordena llevar los primeros frutos. Repita conmigo, los primeros frutos de la cosecha. En forma, fíjese, todavía nos da una instrucción, en forma de harina molida y tostada, preparada con la primera cebada madura del campo, y elevarla ante Jehová, como una ofrenda mecida. Estos son los primeros frutos. El año en que Yeshua, escuche bien, el año en que Yeshua fue crucificado, el sacrificio del Pesach y el sacrificio de nuestro Salvador ocurrieron un miércoles. O sea, el Pesach se celebró miércoles. ¿Cuál es el Pesach? Es precisamente el día de la Pascua. Se celebró miércoles. Como la Biblia dice en Mateo 12:40, Él estuvo en la tierra por 3 días y 3 noches. Las noches del miércoles, jueves y viernes, y los días del jueves, viernes y sábado. Esta cuenta nos lleva exactamente al final del Shabbat y comienzo del día después del Shabbat, es decir, el día de los primeros frutos. ¿Cómo se autodenomina Jesús? Él es la primicia de la resurrección. ¿Coincide? No coincide. Así estaba escrito que iba a pasar. Él fue el primero en resucitar. Él es la primicia de la resurrección. Pero escuche bien, y lo que vamos a leer ahorita es un pasaje que lo hemos leído y de repente decimos, ¡ay, rayos! Pues quién sabe, a ver si el pastor lo explica un día. ¿Usted se acuerda que se levantaron muertos de la tumba cuando Jesús murió? ¿Sí lo ha leído o no lo ha leído? ¿No lo ha leído? Se llevó cautiva la cautividad. Él fue hasta el Seol a rescatar
Exactamente. Pero fíjese, o sea, yo le pregunto, ¿usted ha leído que cuando Jesús murió en la cruz, muertos se levantaron de su tumba? Estudie Mateo, Marcos, Lucas y Juan en los capítulos donde habla de su crucifixión y ahí lo va a encontrar, en uno de ellos. Se lo dejo de tarea. El año en que Yeshua fue crucificado, este ya lo leí. Esta cuenta nos lleva exactamente al final del Shabbat y comienzo del día después del Shabbat, es decir, el día de los primeros frutos. Yeshua, nuestro Mesías, resucitó en el Shabbat y enseguida, cuando el día de los primeros frutos comenzó, resucitó los santos cuyas tumbas habían sido abiertas previamente al momento de su muerte en el madero. Entonces, en la mañana del primer día después del Shabbat, los presentó en el templo celestial ante Jehová, cumpliendo de manera literal la sombra profética de la fiesta de los primeros frutos. Qué tremendo lo que estamos leyendo. Él entregó sus primeros frutos de resurrección, que ya se habían levantado el día que Él murió. Hermanos, nada de lo que Dios escribió en su ley podemos pasarlo por alto. Porque cada que leo este tipo de cosas, yo me pregunto, ¿qué pasa con ese pasaje donde Jesús dice, ¿quién será el buen siervo y fiel al cual su Señor le halle haciendo lo que le pidió? ¿O será, dice, que los encuentre maltratando, desviando, embriagando a sus siervos? Porque dejó un siervo a cargo de su casa y lo dejó con una responsabilidad: hazte cargo de todo, así como yo lo haría. Y como pastores tenemos la responsabilidad de que el Señor no se encuentre enseñando lo que el Señor enseñó. Segunda cosa que yo me pregunto, si Jesús hizo todo esto y nosotros somos seguidores de Jesús, ¿por qué no lo hacemos? ¿Somos imitadores o no somos imitadores de Jesús? Pensamos, hermano, queremos pues, y lo vamos a alcanzar si usted deja que la palabra le instruya. Hoy estamos adquiriendo conocimiento, hermanos, y el conocimiento es bueno, pero el conocimiento que no se pone en práctica es un conocimiento que se va a perder. Así que esto es un poco de conocimiento para que usted comience incluso a exigir: iglesia, necesitamos hacer esto, apartar el tiempo. El siguiente año ya no podemos seguir haciendo cualquier celebración. Empecemos a hacer esto. Empecemos a hacerlo bien. ¿Me explico? Vamos a ver. Listo. Cuarta fiesta. Hasta ahorita, la de los primeros frutos, ¿vale la pena festejarla? Sí. Claro que sí. Cuarta fiesta, fiesta de las semanas o Pentecostés. Fecha al día siguiente de completadas 7 semanas, o sea 50 días luego de la Pascua. Nosotros conocemos esta festividad. ¿Qué pasó ese día? Dice la palabra de Dios en Hechos que todos los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Tremendo, fiesta de las semanas. Pero ¿cómo fue estipulada la fiesta? Esta es una fiesta agricultural en la cual damos gracias a nuestro Creador por las bendiciones tangibles a través de nuestras primeras cosechas del año. Este fue el día en el que el Todopoderoso dio su Torá, escuche bien, su Torá, instrucciones con su poderosa voz desde el cielo, acompañado de la vista espectacular del monte Sinaí, envuelto en fuego hasta el mismo cielo. Resulta que desde que se celebró la Pascua, cruzar el Mar Rojo y llegar hasta el monte Sinaí y recibir la ley por primera vez, la ley hablada que Dios le dio al pueblo, pasaron 50 días. ¿Qué celebramos el día de Pentecostés? El fuego consumidor de Dios que nos habla y nos instruye. ¿Qué es el Pentecostés en el Nuevo Testamento? No es la investidura del Espíritu Santo a través de fuego y que los hizo hablar en lenguas la palabra y las verdades de Dios.
es lo mismo. ¿Cómo es posible que se nos esté pasando a hacer esto como algo obligatorio? Porque es una orden de Dios. Es un mandato de Dios y un mandato se obedece. ¿Que no lo entiendo? Fíjese, al final le voy a decir algunas cosas. Pero cuando lo practicas, lo empiezas a conocer. Empiezas a conocer a Dios. Él nos está preparando, hermanos. Así como preparó para la primera venida de Jesús, porque al cumplirse estas 4 fiestas hasta ahorita, Jesús es el cumplimiento de todas ellas. Toditas, sin excepción. Imagínense, si el pueblo hubiera estado preparado, cuando vieron todos los acontecimientos, vieron fechas y todo, hubieran dicho, no, sí, este es el Mesías. Pero no, hoy los judíos, gran mayoría de ellos, siguen esperando al Mesías. Siguen esperando. Están confundidos. Pero Dios es tan bueno que sigue hablando, y su palabra sigue sin que una jota ni una tilde deje de cumplirse. Todo se está cumpliendo. Quinta fiesta, la fiesta de las trompetas. Fecha, primer día del 7º mes del calendario sagrado y marca el comienzo de las fiestas de otoño. ¿Vale? Esta festividad es conocida como Yom Truah. Yom significa día y Truah significa hacer un gran ruido. Por tal razón, este día también es llamado el día de las trompetas o incluso el día de gritos. Levítico 23, del 23 al 25, narra el origen de esta celebración. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes 7º, el primero del mes será para vosotros solemne reposo. Repita conmigo, solemne reposo. Una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. No haréis ningún trabajo de servidumbre y haréis acercar ofrenda ígnea ante Jehová. ¿Qué es ofrenda ígnea? Ofrenda quemada. ¿Vale? Luego de las fiestas de primavera, esto es lo interesante. Fíjese por qué es importante esta fiesta para nosotros el día de hoy, porque es una fiesta profética. Luego de las fiestas de primavera, las 4 que acabamos de mencionar, que suceden durante la primavera, pasan 7 meses. ¿Eso es poco o mucho tiempo? Es mucho tiempo. En un año, 7 meses es más del 50% del año. Dice, luego de las fiestas de la primavera, que eran una sombra profética de la primera venida del Mesías, pasan varios meses sin actividad alguna, periodo que se asemeja al largo tiempo que hay entre la primera y la segunda venida del Mesías. Al día de hoy seguimos esperando, ¿cierto? Hay un largo periodo de tiempo. Yom Truah, o Día de las Trompetas, marca de manera ruidosa el inicio de las fiestas de otoño, que son la sombra profética del regreso de Mesías Yeshua. ¿Cómo va a venir Jesús cuando venga? Dice, al sonido de trompeta. ¿Y qué va a pasar cuando suene la trompeta? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Dios. Esta fiesta es importante, sí, porque es una fiesta profética. Nosotros es una manera de estar recordando que Él viene por segunda vez. Y la forma en la que va a venir es a sonido de trompeta. Las fiestas de la trompeta o las fiestas de trompetas son importantes. Porque siguen hablando del Mesías. Y yo les pregunto, ¿estas fiestas se estipularon cuando Jesús vino o antes que Jesús viniera? Mucho antes. ¿Ven lo que les digo? La palabra, los tiempos no han manipulado estas verdades que siguen siendo verdad aún miles de años después. Sexta fiesta, día de expiación. Fecha, el día 10 del 7º mes del calendario sagrado. En la Torá,
Levítico 23, del 27 al 28, este día es llamado Yom HaKippurim en plural, lo cual significa Día de las Cubiertas. Dado que era el día en que el sumo sacerdote derramaba la sangre del cabrito sobre caporet, o propiciatorio en hebreo, de la misma raíz, para cubrir o hacer expiación por los muchos pecados y transgresiones, plural otra vez, de la nación de Israel, la Torá nos ordena suspender toda clase de trabajo en el día de Yom Kippur, o sea, día de expiación. ¿Sabe qué sucedía? ¿Cómo era la fiesta? El sacerdote entraba al templo, a la presencia de Dios, para pedirle perdón por todos los pecados que haya cometido el pueblo. Y el sacerdote, si salía vivo, porque muchas veces salía, pues ya no salía. Si salía vivo, lo que hacía era poner su mano sobre un cabrito que ya estaba preparado, y al poner su mano sobre el cabrito, de manera ceremonial estaba dejando el pecado de todo el pueblo en el cabrito, y el cabrito se iba y desaparecía al desierto, se lo comían los animales. O sea, Dios consumía el pecado y había perdón para todo el pueblo. ¿Quién es el cabrito en el que se puso todo el pecado del pueblo? Jesús. Él es, dice, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Tremendo. Ahora, yo les pregunto, iglesia cristiana, ¿esto debería celebrarse? Totalmente. Totalmente. Fíjese, la Torá nos ordena suspender toda clase de trabajo en Yom Kippur. Es un día para afligir, escuche bien, para afligir nuestras almas o negarnos. Lo que comúnmente es entendido como ayunar o abstenerse de consumir alimentos. La mayoría de la gente que observa Yom Kippur no come ni bebe desde el atardecer del día 9 hasta el atardecer del 10º día. El propósito del ayuno es enfocarnos en cosas que son más importantes que nuestros deseos corporales por la comida. De esta manera expresamos que nuestra relación con el Creador está por encima de la satisfacción de nuestros apetitos corporales. Es fácil atascarse en el pensamiento y la preocupación, iglesia, les hablo, es fácil atascarse en el pensamiento y la preocupación por las cosas cotidianas. ¿Cuántos no vivimos preocupados? ¿Qué se me hizo tarde? ¿Que quién sabe dónde están mis animales? ¿Que quién sabe si va a llover? ¿Que quién sabe si va a haber sequía? ¿Que quién sabe que cuántas cosas nos metemos, verdad? Todo esto, dice, es fácil atascarse en eso, por lo cual el ayuno en Yom Kippur es un recordatorio del correcto orden de prioridades que debemos mantener en nuestra vida, dando la prelación a la relación con nuestro Padre por su amor y gracia. Voy a abrir un paréntesis aquí de lo que acaba de suceder en Israel. El día antes de que estallara la guerra en Israel, la semana pasada, antepasada, estaban celebrando Yom Kippur. ¿Qué estaban haciendo en esencia? Sacrificando su cuerpo en ayuno. ¿Para qué? Para establecer una mejor relación con Dios. Hasta aquí todo parece estar bien. Hay un pastor que estuvo estudiando un poquito la situación que pasó y resulta que en su investigación descubre lo siguiente. El día de Yom Kippur, al día siguiente, toda la parte sacerdotal, la parte espiritual del pueblo, motivó a que se llevaran lugares de oración a las diferentes partes de Israel. Una de ellas, Tel Aviv. Ellos llevaron al centro un pequeño tabernáculo para que la gente recordara que es un día para afligir su alma, pedir perdón, volver a conectarse con Dios. Y resulta que un gran grupo de esta gente moderna que le gusta vivir en libertad de otro tipo, los echan a patadas. Y les dicen, aquí no queremos nada de religión porque nosotros creemos que no necesitamos la religión en nuestra vida. El día de Yom Kippur, tiempo para afligirse, ellos estaban queriendo celebrar fiesta.
Resulta que al día siguiente iban a tener una fiesta por la paz. Esto, insisto, es algo que un pastor comenta de acuerdo a su investigación y empieza a tener un poco de sentido. Al día siguiente, en un desierto cerca de la franja con Gaza, están teniendo una celebración por la paz. Y digo por la paz porque es una celebración moderna, es una nueva celebración que quieren tener. Mientras que la tradición, la orden de Dios de la fiesta, de la expiación, la rechazaron por completo. Ellos este es un mandamiento, lo rechazan porque dicen, no, nosotros tenemos otra fiesta que celebrar y no queremos religión aquí. En ese lugar donde se celebraba la fiesta es donde entró el enemigo. Ahí entraron un grupo pequeño de personas, mercenarios, gente terrible, sin piedad, y mató a mucha gente y secuestró a mucha otra gente. Se dice que en 50 años Israel nunca había tenido un ataque sorpresa como el que vivieron la semana pasada. En 50 años no lo habían tenido. A veces decimos, no pasa nada si no celebramos esto, total es del Antiguo Testamento. Yo no estaría tan seguro de eso. Eso sí, pero que el niñito Jesús esté ahí en nuestro templo. No sé si me estoy explicando, hermanos. O en mi casa, porque también ya no es tanto el templo, nuestra casa tiene que tener más luces que el vecino. Y entonces, lo que Dios sí nos mandó a hacer, ¿por qué no hacerlo primero? ¿Por qué no empezar a priorizarlo? Y ahora sí, ya que lo hago, usted mismo va a experimentar cómo Dios le bendice. Y usted mismo va a experimentar si le siguen importando las tradiciones que el mundo celebra. Y le aseguro una cosa, ni cuenta se va a dar de lo que el mundo esté celebrando. Qué complicado es para mí como pastor tener la responsabilidad de enseñar esto, porque yo voy a entregar cuentas por el pueblo que Dios me puso en las manos. Yo quiero entregar cuentas como Jesús entregó cuentas en su momento. ¿Qué dijo Jesús en su oración? Señor, aquí te entrego todo lo que me diste, nada perdí, aquí está todo. Señor, lo cuidé, lo eduqué, le enseñé, incluso están listos para salir a predicar tu palabra. Menos aquel que estaba destinado para muerte. Pero nada perdí. Hermanos, perdónenme si esto de repente puede incomodar. Pero tengo una responsabilidad con el Padre de enseñarles lo que la palabra dice. Y el día que usted esté delante de la presencia de Dios, usted puede decir, Señor, ¿de verdad puedo entrar? Sí, porque obedeciste, porque amaste mi ley más que cualquier otra cosa. Y usted quizás se acuerde de mí y diga, gracias porque me mandaste ese chamaco pastor que hablaba un montón. Pero prefiero eso a que usted se pierda. Claro que usted no va a ser salvo por guardar tradiciones, mejor dicho, los mandatos, pero le ayudan a conocer a su Dios. Y le es más fácil su vida cristiana, porque usted está viviendo en obediencia, porque sabe quién es el que le está mandando a hacer esto. Usted va a estar honrando a Dios en su vida. A usted solo le salva Cristo. Pero esto le ayuda a ser fiel a su Dios. Porque usted está heredando tradiciones de una nación que quizás desconocemos, pero que gracias a Dios, en este libro se concentran todas esas tradiciones importantes para su vida. Porque son importantes. Los mandatos que Dios dio, porque es la ley de Dios. La fiesta de los tabernáculos, última fiesta. Fecha. Del día 15 al 22 del séptimo mes según el calendario sagrado. Es una de las 3 fiestas de peregrinación, es decir, aquellas para las cuales nos es ordenado subir a Jerusalén. Ay, hermano, pero ya no está el templo de Jerusalén. Entonces esta ya no aplica, ¿verdad?
A pesar de que en el presente no existe el templo de Jerusalén, aún celebramos la fiesta. Porque es tanto una sombra profética como un ensayo, escuche bien, de eventos que están por suceder. El primer día de Sukkot y el último, o sea, octavo, son Shabbatot solemnes o especiales, en adición al Shabbat semanal que normalmente hay durante la fiesta. Días en los cuales se suspende el trabajo. O sea, todos esos días, del 15 al 22, se suspenden todos los trabajos. Jehová deseaba encontrar, escuche bien, esta es la razón de esta fiesta. Jehová deseaba encontrar un pueblo que quisiera conocerle. ¿Usted quiere conocer a Dios? Esta fiesta fue destinada para eso. Él los obligaba a venir hasta el templo de Jerusalén porque él había elegido un lugar donde su presencia moraría. Y entonces todos los pueblos que estaban dispersados en diferentes zonas se reunían en Jerusalén porque ese era el lugar en el que se tenían que encontrar con su Dios. Qué bonito, qué padre. Para hacer lo suyo y establecer una relación que mostraría a las demás naciones el carácter del Dios todopoderoso, justo y verdadero. Todo comenzó con Abraham, de cuya descendencia surgen las 12 tribus de Israel, a quienes luego de liberarlos de la esclavitud en Egipto, los condujo hasta el monte Sinaí, donde les dio la Torá. Y luego de haber un pacto con ellos, vino a morar en una tienda en medio de ellos. El tabernáculo de reunión, donde Dios decía, continúen. ¿Cómo les decía que continuaran? Dice que el torbellino se elevaba y cuando se elevaba el pueblo caminaba, avanzaba en el desierto. Descendía el torbellino y nadie se movía. ¿Y qué pasaba ese día? Dicen que todos se formaban en fila y veían pasar a Moisés con las tablas, porque Dios lo estaba llamando, y Moisés entraba al tabernáculo y dice que todo el pueblo glorificaba a Dios porque Moisés traería nuevas instrucciones de parte de su Dios. La fiesta de los tabernáculos nos recuerda la forma en la que Dios dirige nuestra vida, lo poderoso que es y lo bueno que es. ¿Cuántos años pasaron en el desierto ese pueblo? 40 años. ¿Cuántas veces compraría usted calzado en 40 años? Hermano, yo ya perdí la cuenta, no he llegado ni a los 40 años. Pero muchos calzados. Dicen que ellos no cambiaron ni un solo calzado de sus pies y sus ropas no envejecieron. Eso es lo que recordamos el día de las fiestas de los tabernáculos. ¡Qué tremendo! 7 fiestas obligatorias mandadas por Dios para nosotros. Última fiesta. Ah, caray, que no eran todas. El Shabbat. Ay, hermano, otra vez esa agenda que usted empuja que descansemos. Bueno, yo nada más la voy a leer y usted decide. Cada séptimo día de la semana, fecha, cada séptimo día de la semana. Esta fiesta es la única que se celebra 52 veces al año. Cada séptimo día de la semana. La palabra reposó, mencionada en Génesis 2:2, tiene la raíz de la palabra hebrea Shabbat, que es la acción de reposar. Jehová santificó. Y yo le pregunto, ¿usted es santificado? ¿Somos santificados? Sí. ¿Qué significa ser santificados? Somos apartados. Entonces Dios apartó cada séptimo día para reposar, o sea, santificó ese día. Jehová santificó, es decir, separó el día séptimo luego de terminar su obra de creación. Es evidente entonces que el Shabbat existía desde antes de que la Torá fuera entregada, incluso en el monte Sinaí. Estamos hablando de Génesis, hermanos. La Torá nos provee instrucciones amplias. Ponga mucha atención a esto. Esto es de lo último que vamos a leer hoy. La Torá nos provee instrucciones amplias que dejan espacio para la infinita variedad de situaciones que se pueden presentar a los hijos de Jehová en el Shabbat. Por eso el mandamiento no negociable, repita conmigo, no negociable es
suspender la actividad que comúnmente llevamos a cabo durante los otros días de la semana. ¿Cuántos días son en la semana? 7. Usted durante 6 días anda como loco. Pero hay un día que Dios le demanda, y no es negociable, que deje de hacer lo que hizo los otros 6 días. Bueno, pues entonces yo llevé a mis vacas por ese lado todos los 6 días, ahora los voy a llevar de este lado. Total, no es lo mismo. No, actividades. Actividades. Por eso el mandamiento no negociable es suspender la actividad que comúnmente llevamos a cabo durante los otros días de la semana. Para unos será trabajo, para otros será estudio. Ahí les hablo a los que estudian, porque dirán, no, esto es solo para los que trabajan. Yo hago mis mejores tareas justo el 7º día de la semana, porque me gusta vivir bajo presión. Bueno, uno será trabajo, otros estudio, para otras diversas actividades que forman parte de su rutina. El Shabbat es un tiempo para disfrutar con nuestro Padre. ¿Quién no quiere disfrutar con el Padre? Bueno, pues el Shabbat es un tiempo para disfrutar con su Padre, lo cual podemos hacer yendo sin afanes a su palabra. Ese día no vaya usted a hacer lo que hacemos todos los días. Voy a ver si lo que el pastor dijo es cierto y voy a investigar y voy a leer y voy a hacer. No, dice sin afanes, o sea, con una libertad y tranquilidad. Solo quiero pasar un tiempo contigo, Padre. Y abre usted su Biblia, pasa su tiempo con Dios. ¿Vale? Es entonces cuando tenemos la libertad de investigar, reflexionar, hallar enseñanzas y de compartirlas con nuestra familia. Eso es el Shabbat. Continúa el escritor, que es Michael Root. El Shabbat también es un tiempo para celebrar la creación de Jehová, cosa que es posible hacer poniéndonos en contacto incluso con su creación, ya sea caminando por un bosque o por un parque, y disfrutar de la bella creación del Señor. Dominguear, es lo que llamamos dominguear nosotros. La contemplación de sus obras detona en nuestros corazones admiración por su grandeza y sabiduría, tal y como lo expresan la gran mayoría de sus salmos. Usted decide, pero esto también es perpetuo. Es el día para que le hable usted a sus hijos que están lejos. Fíjate que hoy leí esto y te lo quiero compartir, hijo. Va a tener más fuerza esa enseñanza ese día. A veces le estamos dedicando más a las vacas que a los hijos. Perdóneme que lo diga así, pero ese día nuestros hijos merecen recibir lo que Dios le da a usted. Usted que sí se adentra en la Escritura. Usted que sí quiere pasar tiempo con su Padre. Mijito, me acordé de ti hoy que leí la palabra, ¿sabes? Porque me acordé que cuando te puse nombre yo estaba confiada en que ibas a nacer bien. Y por eso te puse así. Tus hijos no van a decirte, pues, mis papás se volvieron locos, ¿qué les pasó? Voy a ir a verlos nada más para ver que estén bien y todo va a comenzar a cambiar. Son celebraciones que Dios estableció y no son negociables. Y te convienen más a ti porque Él ya las estableció. Él no tiene problemas con ellas. Somos nosotros los que le ponemos pero a todo esto. Marcos 7, del 14 al 23, termina diciéndonos lo que Jesús comenzó diciéndonos al principio. Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen todos ustedes y traten de entender. Lo que entra en el cuerpo no es lo que contamina, porque ellos decían que la tradición del lavamiento de manos era porque por ahí podía entrar contaminación a nuestro cuerpo. Y fíjense, en ese entonces yo no creo que existiera una medicina moderna como para descubrir cuál era el proceso del alimento. Lo sabemos hoy porque hay
incluso se han abierto cuerpos, se conoce perfectamente todo. Yo no sé cómo estaba la medicina en ese momento, pero fíjese el entendimiento que el Padre tenía en Jesús al hablar estas palabras. Luego Jesús entró en una casa para alejarse de la multitud y sus discípulos le preguntaron: ¿qué quisiste decir con la parábola que acabas de emplear? Perdón, lo que entra en el cuerpo no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. O sea, ni siquiera tiene nada que ver la comida, es lo que tú hablas y que permites que salga de tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces dice: ¿ustedes tampoco entienden?, preguntó. ¿No se dan cuenta de que la comida que introducen en su cuerpo no puede contaminarlos? Miren al doctor Jesús hablando. Ay, bueno, a mí ya no se me hizo, ya tengo 40, no puedo estudiar medicina. Pero el doctor Yeshua está diciendo: la comida no entra en su corazón, solo pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Médico. Lo que ustedes comen, dice, pasa por el estómago y de ahí es desechada. Al decir esto, continuó, y entonces agregó: es lo que sale de su interior lo que los contamina. Pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. La necedad que nos hace, incluso hoy, poner tradiciones humanas por encima de lo que Dios nos mandó a hacer. No, hermano, no creo. ¿Necedad? O sea, Dios está diciendo algo, ¿se puede equivocar? Él no se va a equivocar, pero no creo. Dios, ¿cómo crees? Es mucho lo que pides. ¿De dónde sale eso? El corazón. El corazón. ¿De qué está alimentando usted su corazón? Todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las que los contaminan. Termino con esto. El Todopoderoso. Esto lo extraigo de lo que escribe Michael Root. El Todopoderoso ha dado un maravilloso regalo a todos aquellos que creen en Él. Las fiestas del Señor son un regalo, hermanos. Son un regalo, hermanos. Las fiestas del Señor nos muestran el fin desde el comienzo. Por tal razón, cuando las celebramos, escuche bien, al celebrarlas, el plan de salvación se nos revela con mayor claridad. Estas fiestas ¿nos revelan algo de Jesús? ¿Hay alguna que no? Todas nos hablan de Jesús. Todas nos hablan de Él. Hasta el Shabbat, hermanos. Por tal razón, cuando las celebramos, el plan de salvación se nos revela con mayor claridad, pudiendo comprobar cómo las profecías se cumplieron con asombrosa precisión en la primera venida de Yeshua. Pero eso no es todo. Cada vez que celebramos las fiestas, entendemos mejor cómo debemos prepararnos para su retorno tal y como está profetizado. Estas fiestas también nos preparan para su venida. ¿Quién es el buen siervo y fiel al cual su Señor le haya haciendo lo que le pidió? ¿Es usted un buen siervo y fiel? No tenemos de otra. Celebrando estos días de fiestas bíblicas, la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de los primeros frutos o Pentecostés, el Pentecostés, Yom Truá, o sea, fiesta de las trompetas, Yom Kippur, día de expiación, y Sukkot, fiesta de los tabernáculos. Escuche bien, y esto espero que le ayude mucho. Le enviamos un mensaje al mundo que nosotros pertenecemos al Mesías y somos diferentes a los demás. Es que allá celebran la Navidad y ahí es cuando llega más gente. Eso hace el mundo. Nosotros somos del Mesías y hacemos lo que Él hizo. No hay más. ¿Quieres predicar el Evangelio? Tienes todos los días para hacerlo. ¿Por qué unirte a una tradición que se está haciendo allá?
Dios te va a bendecir si haces lo que Él te mandó a hacer. Eso es innegable. Eso es innegable, hermanos. Vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Te damos gracias, Padre. Gracias por tus bendiciones. Gracias por tu palabra. Gracias por tu instrucción. Gracias por tu explicación el día de hoy. Padre, estamos contentos de que nos sigas enseñando, de que nos sigas hablando. Incluso, Señor, hoy te ruego que si algo de lo dicho hoy es contrario a tu voluntad, es contrario a tu orden, Señor, que sea desechado en nuestra vida. Sabes que en mí no existe interés alguno por desviar a tu familia, sino al contrario, es mi deseo, Señor, vivir la vida que un día pusiste en el corazón de Josías, ese rey que a los 8 años fue puesto en el reinado, Señor, y que unos años después, al descubrir tus escrituras, él se da cuenta que hay razones para estar como estaban perdidos, Padre. Él leyó tu Torá, él leyó tu instrucción y dijo, estamos perdidos, le hemos fallado a Dios, por eso estamos así. Pero no solamente adquirió conocimiento, sino puso manos a la obra, Señor. Y tu palabra dice que Josías echó abajo toda obra de idolatría que había en tu pueblo. Limpió completamente a tu pueblo. Lo que nadie había hecho antes que él lo hizo, Señor, a su muy temprana edad. Y tu palabra dice que no hubo rey antes ni después de él que te honrara y que te obedeciera con todo su corazón como lo hizo él, Padre. ¿Qué fue lo que hiciste? Le revelaste tu instrucción y él puso manos a la obra. Y después de limpiar a tu pueblo, por fin celebró la Pascua después de cientos de años que no se hacía, Padre. Señor, si puedo ser un siervo tuyo del cual te sientas orgulloso, no me lo niegues, enséñame. Enséñale a esta iglesia, Señor, a honrarte como es debido. Yo no quiero entregarte cuentas mal a ti, Señor. Lejos quiero estar de ser un mal siervo tuyo, Padre. De enseñar lo incorrecto. No, Señor. Tu pueblo necesita conocerte. Tu pueblo necesita obedecer tu instrucción, la que nunca cambia, Padre. Y creo que hoy nos has dado el conocimiento que necesitamos para comenzar a enderezar algunos pasos que estábamos llevando en direcciones equivocadas. Mi Dios, te doy las gracias y te pido que guardes y produzcas en nosotros un fruto digno para que tú te sientas, Señor, honrado en Yolotepec y en Cozoltepec. Que tu iglesia en Cozoltepec y en Yolotepec sea honorable delante de ti, mi Dios. Produce ese fruto, Señor, del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, confianza. Señor, templanza, mansedumbre, porque no existe nada que pueda contra todo eso, Señor. Y todo eso viene cuando tu semilla cae en una tierra adecuada. Señor, aleja a las aves de rapiña que quieren quitar la semilla que hoy has puesto. Señor, que el mismo sol y el calor y las pruebas no destruyan la semilla que has puesto hoy en nosotros. Que los afanes de este mundo no ahoguen el producto que hay en esa semilla que has puesto hoy, sino que esa semilla tuya haya caído en una tierra fértil, Señor, la cual yo sé que tú has ido preparando a lo largo de estos meses. Señor, a ti sea el honor y la honra. Y ahora me permites, Padre, obedecer a tu instrucción. Tu palabra dice que el sacerdote tiene que orar y bendecir a tu pueblo, y entonces tú les bendecirás. Así que, iglesia, esta oración es para ti.
Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová esté sobre ti y ponga en ti paz. Mi Dios, tu palabra dice que una vez que el sacerdote haga esta oración, tú serás quien bendiga a tu pueblo. Así que, Señor, bendice a esta iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.